el más difícil todavía, del nuevo equipo del nuevo PP. El nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Javier Barbancho. Cero comentarios. Comentar, el PP ha vuelto, clamó el domingo Pablo Casado tras ser elegido por los compromisarios nuevo presidente del partido. Lo mismo gritó Alfredo Pérez Rubalcaba. El PSOE ha vuelto, el 10 de noviembre de 2013, en la clausura de la conferencia política en la que los socialistas pretendieron renovar sus propuestas y remontar en las encuestas. El intento del PSOE no prosperó, el del PP está por ver. Una cosa es lo que respaldan los cuadros partidistas y otra lo que satisface a los votantes. Y otra más, lo que permite el complejo escenario político. Las claves programáticas del nuevo líder del PP, desgranadas en el Congreso Extraordinario, pasan ahora por frenar la posibilidad de una reforma constitucional, revisar el Código Penal para prevenir tentaciones secesionistas y, además, ampliar la prisión permanente revisable, plantear una reforma de la ley electoral sin tocar la Carta Magna, bajar unos impuestos y suprimir otros, retornar a la antigua ley del aborto basada en supuestos, rechazar la regulación de la eutanasia y fundamentar la política de inmigración en el control de las fronteras. Algunos hablan de volver a las esencias populares, otros de involución y ultraconservadurismo. La Carta Magna. Casado sigue en este punto la guía trazada por Mariano Rajoy con un matiz: no se conforma con mantener la Constitución sino que propone reforzarla. El PP no ve motivos para lanzarse al vacío del cambio sin haber concretado el qué y para qué, y contar, además, con un consenso al menos como el de 1978, algo que con el actual tablero político es extremadamente difícil. El nuevo líder habla incluso de reforzar, pero no explica en qué consiste ese apuntalamiento sin modificación. En cualquier caso, su plan cortocircuita la aspiración del PSOE de reformar la Carta Magna para imprimirle un tinte federal nítido y proporcionar un mejor encaje a Cataluña. Sin el respaldo de los populares, que con sus 134 diputados, son el primer partido del Congreso y además cuentan con la mayoría absoluta en el Senado, la reforma es imposible. La ley electoral. Punto clave de su propuesta para el nuevo PP. Casado plantea modificar en dos líneas: primero, retomando la propuesta de 2014 para la elección de alcaldes y presidentes autonómicos que incluiría la doble vuelta. El PP planteaba la elección directa del candidato que lograra un porcentaje elevado de votos menos 40% y aventajara al resto en al menos 5 puntos. De no ser así, se procedería a la segunda vuelta. Esta fórmula, con algunos matices, llegó a ser defendida por el PSOE en varios de sus programas electorales, hasta que Pedro Sánchez la desterró. Y, segundo, proceder a una revisión del sistema que, según Casado, no necesitaría de modificación constitucional y que conllevaría utilizar el margen de 50 escaños que todavía permite la Carta Magna. El Congreso tendrá entre 300 y 400 diputados para, en principio, evitar en la medida de lo posible la dependencia de las fuerzas nacionalistas o los llamados pactos de perdedores. Casado no ha detallado su fórmula, aunque en principio implicaría asignar al partido que resultara más votado esa bolsa de 50 escaños. Sería necesario, no obstante, que la misma se distribuyera proporcionalmente entre las provincias tal y como exige la Constitución. El PSOE, con Rubalcaba al frente, también planteó una reforma electoral sin modificación constitucional basada en el uso de esos 50 escaños.
Su idea se basaba en un modelo mixto compuesto por 2 votos, uno a los partidos y otro a los candidatos de cada circunscripción. La fórmula se completaría con un resto de votos nacional que aseguraría la proporcionalidad. La idea tuvo detractores dentro del propio PSOE, ya que había quien, como Gregorio Peces Barba, consideraba más lógico utilizar el máximo de 400 diputados pero en circunscripción única para evitar así el poder excesivo de los nacionalismos. Aborto y eutanasia, probablemente las dos propuestas en el terreno social más polémicas y con muy pocas posibilidades de prosperar. Respecto a la primera, el flamante líder del PP defiende retroceder 30 años y volver a la ley de 1985 que solo consideraba legal la interrupción del embarazo en 3 supuestos: riesgo grave para la salud física o psíquica de la embarazada, terapéutico, violación, criminológico, y malformación física o psíquica en el feto, eugenésico. La segunda supone simple y llanamente oponerse a la proposición de ley del PSOE que regulariza la eutanasia en 2 supuestos: por enfermedad grave e incurable o discapacidad grave crónica. También en este caso el PP de Casado topará con graves dificultades, ya que todos los demás grupos de la Cámara han aprobado su tramitación, que ya está en marcha en el Congreso. Secesionismo y Código Penal. Defender la unidad de España seguirá siendo una bandera imprescindible para el PP. El más allá, sin embargo, se roza con la sugerencia hecha en campaña por su nuevo líder de llegar a la ilegalización de los partidos independentistas. Casado defiende que hay que prevenir, y sugiere utilizar la ley de partidos como se hizo en su día con el entorno de Batasuna. Además, aboga por reformar el Código Penal para recoger el delito de sedición impropia, que no incluye el requisito de la violencia, tal y como se contemplaba en el artículo 214 de dicha ley hasta la revisión de 1995 y, además, volver a incluir como delito la convocatoria ilegal de referéndum. Estos puntos toparán con muchas reticencias parlamentarias. Principalmente el primero, que se enfrentaría a importantes objeciones constitucionales por cuanto defender el independentismo, a diferencia de lo que sucedía con las fuerzas aledañas a Batasuna, no implica apostar por la violencia. Te puede interesar relacionados.